Bueno, quería darle un dato. En el total de la presidencia de Mauricio Funes, no digo se invirtieron, se gastaron 2.763 millones de dólares en inseguridad. En el total de la presidencia de Sánchez Serén, se malgastaron en inseguridad 2.865 millones de dólares. Este presupuesto que acabamos de ver, y bueno, el que estamos ejecutando este año, es el presupuesto más rentable en la historia del país. Ayer nos reuníamos con el ministro de Salud por ver un proyecto y me daba un dato, pero es que era impactante. Me decía que más o menos a la fecha se presupuesta un ahorro de 150 millones de dólares en salud, porque atender a un baleado en promedio se llevaban 28.000 dólares. Y atender a un macheteado, acuchillado de arma cortopunzante, era de 18.000 dólares. Pero yo le decía, ministro, no es que nos ahorremos esos 150 millones, es que esos 150 millones usted lo está gastando o se está invirtiendo en la gente que sí de verdad está enferma, porque un baleado no era un enfermo. O sea, un baleado era alguien que perfectamente estaba bien y que media hora después estaba debatiéndose entre la vida y la muerte porque decía que llegaban gente deshecha a balazos, literalmente. Por mi caso personal, yo he estado más o menos cerca del tema del cáncer. Y una de las cosas más vitales, por ejemplo, para alguien que padece de leucemia, son las bolsas de sangre. ¿Ustedes saben cuánto vale una bolsa de sangre en la red privada de hospitales? Entre 250, 300, 400 dólares más o menos una bolsa de sangre. A un baleado se le ponían hasta 6 o 7 en una operación con un mal pronóstico. Es decir, que ese dinero, pues claro, la vida no tiene precio, pero ese dinero muy probablemente no tenía ni siquiera, no era una inversión porque muy probablemente esa persona moría. Y así, eso es en la cartera de salud. No he preguntado el dato, pero me encantaría citar al director de medicina legal hasta cuánto nos hemos ahorrado en bolsas. ¿Cuánto ha sido el ahorro de bolsas o de tener las cámaras refrigerantes apagadas? Porque ya no se tienen todas encendidas. ¿Cuánto nos hemos ahorrado? Porque eso no tiene precio, no se puede calcular, que un estudiante deserte de su centro educativo en séptimo, octavo, noveno o bachillerato, que eran los años en que los mareros estaban justo en las puertas de la escuela esperando reclutarlos o convertir a las niñas en jainas. Y que por lo tanto, para no exponerse, los padres tomaban, me imagino que la dolorosa decisión de no mandarlos a estudiar. Eso tal vez no tiene un costo, se podrá medir, decir cuánto invertimos en un niño promedio a llegar a séptimo, octavo grado, ya no siguió la escolaridad, se perdió ese dinero. Eso es en el tema de montos económicos. Pero en el tema de impacto social, como país, es que era un impacto gigante de no tener una persona profesional o no teniendo al máximo de sus capacidades productivas simplemente porque la delincuencia lo obligó a abandonar su educación formal. ¿Cuántos niños talentos, genios, se han de haber quedado a medio camino? O incluso los asesinaron. Y así si vemos cada rubro, bueno, solo a mí me pasó algo que, y de verdad lo digo como político, yo voy a comprar a un lugar, tengo 10 años de estar comprando en este lugar o más, y este año me dijo, le compro algo y me da una factura. Y esto le digo yo, porque nunca me había dado factura en 10 años. Es que mire cómo ya no pago la extorsión, me dijo, ya decidí pagar impuestos. Porque yo lo que pagaba, que dice que pagaba 400 pesos al mes, que ya lo, es más, la gente lo tenía hasta ya en los gastos, en el rubro de gastos ya tenía 400 pesos de renta de extorsión. Claro, porque como dice el ministro, cogobernaban y en ese cogobierno también los ciudadanos se veían a pagarle impuestos
a ese gobierno paralelo de crimen organizado. Bueno, es que eran dos estructuras de crimen organizadas trabajando juntos, el de los corruptos y el de las pandillas. Entonces, solo vean que este tema, ya vamos a ver cuánto es el presupuesto de defensa, pero estos dos temas, de verdad que son las inversiones más grandes que como país podemos hacer. Tienen una alta tasa de rentabilidad. Yo les decía en el caso de las personas que eran baleadas, $28,000, puro gasto médico. Pregúntenle a la familia lo que gastaban por irlas a ver al hospital. Los días laborales de la esposa o del papá o de la mamá por estar atendiendo al enfermo, el baleado ahí en el Rosales. Y claro, muy probablemente también el baleado tenía un trabajo y le costaba eso a la empresa privada. Entonces, ese gasto de salud no solo era el tema que le costaba al ministerio, al Estado como Ministerio de Salud, sino a las familias salvadoreñas. Y en el tema de extorsiones estamos hablando de una cantidad de $1,000 millones y por eso hemos visto en esta comisión que la recaudación fiscal también ha aumentado. Y estoy hablando de las grandes empresas formales, que yo no me imagino a los contadores haciendo malabares, de cómo esconder que los equipos de ruteo tenían que pagar o el equipo de preventa tenía que pagar para entrar a un pasaje. Solo vean también en el tema de la economía informal, y ustedes lo pueden ver en cualquier lado, vayan a una calle que transiten normalmente, pero pónganle atención, van a ver una tienda que no estaba, van a ver un salón de belleza que no estaba, van a ver una pupusería que no estaba, o que estaba y que la habían cerrado. Y eso también, y en los pueblos, en los cantones, en los caseríos está pasando este fenómeno. Y el fenómeno más grande también que estamos viviendo, que es el de la migración inversa. Derivado también en un aumento en la cartera de turismo, porque hay seguridad. Discúlpenme, pero las pupusas ahí estaban, y eran buenas, son buenas. Los volcanes ahí estaban majestuosos. Las playas hermosas ahí estaban. La calidez de los salvadoreños, porque quien ha vivido en el exterior sabe que los salvadoreños somos un pueblo bien cálido, trabajador, ahí estaba, pero estaba escondido. Y ahora ha aumentado el turismo. Yo creo que los únicos negocios que les pueden renegar son las funerarias y las ventas de alambre Razor. Hay las ventas de bolsas negras también. Esos son los únicos negocios que han sufrido porque ahora hay un país seguro. Así que esto quería decir, no hace mucho tiempo me acuerdo de ver patrullas chatarras, literalmente. Pero sí, patrullas chatarras. Era más segura la carreta chillona que pasara en la madrugada, porque esas patrullas ahí se quedaban. Ver a los agentes con botas destrompadas. Es más, hay un fenómeno que yo siempre, es que le digo, hemos pasado tan rápido de una situación a otra que se nos olvidan las cosas. Y uno ve a la oposición quejándose de la presencia militar o de la presencia, que por cierto la gente, nadie se queja de ver. Yo fui el miércoles después de la plenaria El Salvador del Mundo y andaban un montón de muchachos skaters y en medio estaban 5 soldados. Y yo a ningún muchacho lo había asustado de pasar a la par de los soldados. Ninguno lo había asustado, y andaban para arriba y para abajo. Pero acuérdense que no se nos olviden de las imágenes de soldados y de policías con máscaras navarrones. Porque tenían miedo de su seguridad personal. Y a mí como país, discúlpeme, era una muchísima peor imagen es ver a los soldados cubiertos o a los policías encubiertos. Y eso era el diario vivir de nosotros. ¿Por qué? Porque los mataban y les mataban a la familia. O ir a un vicepresidente, decirles que si estaban de acuerdo, bueno, que se buscaron un mejor trabajo. ¿Cuánto le costó esa declaración del vicepresidente del FMLN al Estado en aquel momento? Porque quienes se fueron, que entiendo que fue una deserción policial muy grande, fueron los buenos policías. Y los malos policías que estaban en ese momento y se quedaron, se estaban transando. Las estructuras de sicariato tenían. Los buenos policías fueron los que se fueron, porque se sintieron desprotegidos. Así que, bueno, vamos a esperar la participación de mis compañeros y la participación del ministro de Defensa. Pero ustedes de por sí son el gabinete más rentable que hemos tenido en la historia de este país. Y no se nos olvida, ministro, que usted lo quisieron desaforar. Gustavo ya llegó más tarde, ya no lo pudieron intentar desaforarlo. Ajá.
pero que usted, ajá, hasta un TikTok le hicieron, ¿verdad? Que iban a desaforar, ¿verdad? Porque desde el principio sabía de que ustedes sí tenían la decisión y la voluntad de resolver el problema de la seguridad. Es más, a todos los salvadoreños hay que recordarles de que, bueno, ya nos acercamos a una época electoral y ellos dicen, ay, que todo lo hacen por votos. Ellos lo hacían por votos. Y esta va a ser la primera elección en la historia de que no nos van a venir a vender, les vamos a resolver la seguridad. Porque eso decía Arena, eso decía el FMLN, les vamos los dos, les vamos. Uno salía hasta llorando en un spot ahí por los mareros. Esta va a ser la primera elección en el que el tema va a ser, hay que mantener la seguridad. Esa es la primera. Bueno, yo nací en el 80, desde que yo tengo uso de razón, siempre nos vendieron ese discurso. Ahora hay resultados, ya no solo son... Ahora son resultados.